Seguimos hablando de la pandemia del COVID-19. Vamos a dejar la ciudad de Santa Fe, vamos a dejar la provincia, la República Argentina para ver qué pasa a nivel mundial. En este caso con la Unión Europea y con un plan de salvataje económico. Para explicarnos un poco más en este tema le vamos a recibir a Juan Pablo Julier, quien es del Observatorio Internacional de la Universidad Católica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan todos? Bien, bueno, tratando de entender esto, ¿Alemania avala un plan de salvataje económico para la Unión Europea? Sí, y es una noticia realmente importante por el hecho de que no hace muchos años atrás, cuando fue la gran crisis económica mundial del 2007-2008, por la deuda subprime, Alemania tenía la postura diametralmente opuesta a este tipo de medidas, y con la misma canciller, porque no es que estaba otra persona en el gobierno, sino que estaba la misma Merkel. Entonces fue una noticia que repercutió mucho en el ámbito internacional. Es muchísimo dinero, son 500.000 millones de dólares en forma de subvención, o sea, no de préstamos, sino de dinero que no se devuelve, y 250.000, la mitad que sí va en modalidad de préstamo. Todo bancado, para decirlo mal y pronto, por la Unión Europea. Esto quiere decir que ese dinero que se va a obtener mediante préstamos lo va a devolver la Comunidad Europea completa, los 27 países, en base a su aporte. Y acá está, digamos, el gesto alemán, porque Alemania es el país que más aporta a la Unión Europea. Entonces, nosotros vamos a ver a Alemania pagando más que cualquier otro estado de la Unión. Y bueno, un poco también por eso lo significativo de la decisión, más allá de los montos que son enormes, y obviamente después también del cambio de postura. Ahora bien, sin duda, Juan Pablo, que en medio de lo que es el COVID-19, esto marca un precedente, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis económica mundial. Sí, así es, marca un precedente, un poco la dirección también en la que probablemente actúen muchos otros países, por eso es importante el antecedente, pero a su vez también marca un poco esta cuestión de la pandemia y cómo surgió de forma imprevista. Es un tipo de crisis diferente a la que venimos afrontando, y también marca un poco la gravedad de lo que viene a ser, primero por el desembolso gigantesco, y otra cosa también que va a marcar muy importante, y sobre todo esto más a nivel bloque europeo, pero que también obviamente tiene consecuencias internacionales, es este tándem que se ha generado de excelente relación que hay entre Francia y Alemania, entre el presidente Macron y la canciller Merkel, que fueron un poco los que gestaron esto, con también una relación absolutamente diferente con la directora de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, que fue también la gran gestora de este plan, que por supuesto todavía tiene unos pasos más a ser aprobado, pero que todo indicaría que lo va a hacer, digamos, de alguna manera, y tiene consideraciones muy importantes para los países que son pequeños y que muchos de ellos están endeudados, que forman parte de la Unión Europea. Están actuando por primera vez desde hace muchísimos años realmente como un bloque y como una unión. Entonces esta cuestión, más allá de que, reitero, el contexto es muy diverso, la pandemia no la vio venir nadie, es una crisis que se está generando a nivel global que los va a afectar a todos, porque también esta es otra cuestión que creo que la Unión Europea leyó más rápido que otros países del mundo, que hagas o no aislamiento social, tengas o no cuarentena, la caída de la economía va a ser global. Entonces estas cuestiones que ya habíamos hablado un poco y que inicialmente se habían planteado en el seno del G20, pero que después no prosperaron, de qué vamos a hacer después, el después ya medio que se nos está viniendo encima a todos, porque ya van varios meses, y si bien no hay vacuna, si bien la enfermedad sigue y los rebrotes son posibles acá y en cualquier lugar del mundo, tenemos que atender un poco a las consecuencias que ya algunas se están mostrando. Entonces, por un lado veníamos viendo cómo la ONU pide un plazo mayor para las deudas de países como África, que están en situaciones de hambre muy grave. Tenemos a la Unión Europea aprobando masiva, no, ni siquiera es un préstamo, esta masiva subvención que realmente está dirigida a atender países que ya tenían otros problemas previos, porque además eso es otra gran característica de lo que pasó con la pandemia, que se suma y potencia y acelera problemas que los países ya tenían. En el caso nuestro es mucho más visible con el problema de la deuda, por ejemplo.
todos estos grandes pendientes que había en todos los estados, porque todos los estados tienen sus problemas, se aceleraron y se potenciaron. Entonces, por ahí este tipo de medidas, si bien obviamente, si uno se pregunta a la cotidianidad nuestra qué nos cambia, y no, nada, pero el antecedente y la forma en que el mundo ve las cosas, porque el mundo sigue mirando mucho a Europa, inclusive a veces los orientales, hablo de China y Japón, miran más a Europa que a Estados Unidos en algunas cuestiones. Y la verdad que es una cuestión muy importante y que seguramente va a tener consecuencias, y que habla también de cómo ante determinados contextos un mismo bloque con prácticamente los mismos gobernantes o los mismos partidos en el poder van de alguna manera buscando nuevas soluciones y cambian también sus posturas. También para tener en cuenta en el hecho de que no siempre un mismo partido responde de la misma manera a todos los contextos. Entonces, la verdad que es muy interesante, ¿no?, el análisis de esta determinación que se toma. Sí, y aparte de que es interesante en sí la determinación, porque o sea, a mí me sorprendía de tratar de imaginar la cantidad de dinero de la que estamos hablando, porque hasta físicamente, si uno piensa, vuelvo a hablar mal y pronto, los fajos de billetes es una cantidad monstruosa, y si uno mide después, ya científicamente hablando, el PBI de algunos países pequeños de la Unión Europea, porque claramente no toda la Unión Europea son Francia y Alemania, hay otros países con realidades muy distintas. La verdad que el apoyo es enorme y realmente da mucha tranquilidad. O sea, si yo estuviera a cargo de un gobierno de un país pequeño de la Unión Europea, estaría muy tranquilo. Y me parece que marca un poco el camino de lo que hay que hacer. Y también es muy interesante contrastarlo con lo que fue la crisis financiera del 2007-2008, cuando muchos países tuvieron situaciones muy dolorosas socialmente hablando, y tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la famosa Troika, tuvo otro tipo de posturas totalmente diferentes, y que de alguna manera se vieron como que profundizaron esta crisis. Y además de eso, no fueron amables comunitariamente hablando. O sea, no existía este espíritu de solidaridad que sí se va a dar hoy, en base a esta cuestión que hablábamos primero, de que es que países como Alemania y Francia, en segundo lugar, son los que más van a pagar para devolver esta cuestión. Pero lo entienden necesario, porque creo que está más claro que nunca que todos los países que nos rodean, es importante que estén bien, porque son los que nos compran, son los que también nos venden algunas cosas esenciales, y toda la economía está interconectada, el mundo más allá del cierre de fronteras sigue globalizado, y mientras más estabilidad y mejora económica haya, es mejor para todos. Juan Pablo, muchísimas gracias por este análisis. Un abrazo y nos encontramos la semana que viene. Gracias a ustedes, un abrazo grande.